Heródoto vivió durante el V siglo antes de la era común, en la antigua Grecia. Escribió una narración que resume la historia tal como se conocía entonces y describe muchos de los acontecimientos de su propia vida. Aunque discusión directa sobre sus sesgos y epistemología se reserva para la conclusión de esta serie, en este video puedes conocer detalles sobre una parte de su trabajo. El octavo libro, llamado Urania, parte 2 de 2, Jerjes huye. En la primera parte de este libro, los aliados griegos aplastaron a la armada persa en una batalla adyacente a la isla de Salamina. Inseguro sobre cómo lidiar con la derrota, Jerjes, el rey persa, le pidió a Artemisia que le diera consejo. Recordarás que Artemisia era la reina guerrera de Halicarnaso. Ella le dijo que debía huir. Dijo que podía consolarse con el hecho de que había incendiado Atenas. En respecto a la satisfacción de Jerjes con su consejo, el escritor hace una observación psicológica muy astuta. Considera las líneas. Jerjes quedó muy contento con este consejo, pues ella logró en decir lo mismo que él ya quería hacer, porque ni siquiera si todos los hombres y todas las mujeres del mundo le hubieran aconsejado que se quedara, lo hubiera hecho, según creo, tanto terror tenía. Desgraciadamente, digo yo, lo mismo ocurre con la mayoría de las introspecciones y análisis humanos. Para la mayoría de las personas, lo correcto coincide con lo autocomplaciente. El historiador también describe cómo todos los miembros del séquito de Jerjes tenían miedo de la reacción o repercusión del rey, especialmente Mardonio. Este era el general de línea dura que no solo había insistido en invadir Grecia, sino también en lidiar la batalla naval. Como tal, Mardonio pidió permiso al rey para permanecer en Grecia con el propósito de continuar la campaña terrestre con el núcleo élite del ejército persa. Jerjes se lo permitió, tal vez feliz de librarse de la altivez improductiva de Mardonio. Le concedió 30.000 soldados. Por cierto, Mardonio se apresuró a culpar a los fenicios y egipcios por la derrota, en lugar de a sí mismo o a los persas. Heródoto hace entonces una digresión desgarradora que es tangencial a una renuncia a la esclavitud. Habla de un hombre llamado Hermotimos que, de todas las personas que conocemos hasta este momento, obtuvo la mayor venganza por un agravio que se le había hecho. Este hombre fue capturado cuando era niño, convertido en eunuco y vendido como esclavo a los persas. Horrible destino, excepto por el hecho de que creció como un favorito de la corte real, por lo tanto, viajó con el ejército durante su invasión de Grecia. Allí encontró al hombre que lo mutiló. Fingió amabilidad hacia el culpable, contándole todo lo bueno que le había sucedido, e invitó al hombre, con su familia, a cenar. El hombre le creyó, o se sintió obligado, y en la cena él, el eunuco, cambió su comportamiento y obligó al hombre a hacer la cirugía a sus propios hijos. No satisfecho, el eunuco hizo que los niños hicieran la cirugía a su propio padre. La metodología de Heródoto está llena de tales relatos socioculturales. Cosas como esta historia están lejos de ser meras trivialidades. Están en línea con su intención de mencionar lo pequeño y lo grande, dado que todas las cosas cambian. Bien, volvamos a la narrativa. Los griegos debaten si deben evitar la retirada de Jerjes. Euribíades, el comandante en jefe espartano, está en contra. De acuerdo con el espartano, Temístocles, el gran ateniense que Plutarco incluye en sus biografías, es citado diciendo al pueblo ateniense: yo mismo también he estado presente antes en muchas ocasiones, y he oído hablar de muchas más, en las que sucedió algo de este tipo, a saber, que hombres que se vieron obligados a vivir en grandes aprietos, después de haber sido derrotados, lucharon de nuevo y repararon su desastre anterior. Debo mencionar que, una vez destruyeron las fuerzas de Mardonio y repararon la devastación que estos habían causado, el general espartano argumentó que los griegos combinados debían pasar a la ofensiva y conquistar el imperio persa. Por supuesto, esto es lo que todos los filósofos siempre aconsejaron. Como describe Genofonte, fue intentado por un espartano, pero como relata Diodoro Sículo, sería un macedonio el que lo logra. Alejándose de los comentarios socioculturales, Heródoto hace ahora algunas insinuaciones políticas. Dice que Temístocles envió un mensaje a Jerjes advirtiéndole que los aliados tenían la intención de destruir el puente que cruzaba el Helesponto.
El historiador cree que hizo esto para comprar el favor de los persas con la expectativa de que de pronto él personalmente los necesitaría en el futuro, lo que, por supuesto, ocurrió. Sí, más tarde Temístocles es condenado al ostracismo y termina viviendo bajo la tutela de Jerjes. Sin embargo, como señala Plutarco, nunca tomó parte en ninguna guerra contra griegos y, en cambio, se suicidó cuando llegó ese momento. Sin embargo, el presente historiador dice: Temístocles, hablando así, trató de engañarlos, y los atenienses siguieron su consejo. Porque ya en tiempos pasados había tenido fama de ser un hombre de habilidad, y ahora había demostrado ser en verdad capaz y de buen juicio. Por lo tanto, estaban dispuestos en todo sentido a seguir su consejo cuando hablaba. Como tal, Heródoto demuestra su política. No le gusta Temístocles. Es difícil imaginar que sobre el hombre no le gusta. Es posible que Heródoto simplemente esté interpretando a la audiencia. Es decir, podría simplemente estar escribiendo lo que espera que la mayoría de los lectores deseen leer. Todo es posible. De cualquier manera, permítanme señalar que contarles a los persas sobre el plan de los griegos fue posiblemente algo bueno. Después de todo, deseando que Jerjes huyera, el darle tal advertencia equivalía a mostrarle la puerta abierta. Aparte de lo anterior, Heródoto también relata cómo Temístocles insistió en que los atenienses grabaran otra ciudad. Como tal, inició la práctica de la tributación extranjera. Debo señalar, porque es jocoso, que Temístocles dijo a los hombres de Andros que Atenas tenía las divinidades llamadas persuasión y compulsión para hacerles pagar, y hábilmente los hombres de Andros respondieron que como ellos tenían las de la pobreza y la impotencia no podían. Sea como fuere, el imperio ateniense definitivamente no es encomiable. No es que tal práctica deba atribuirse a la democracia, sino a la cultura, al periodo de tiempo y, en parte, a los propios aliados atenienses. Esto se entiende mejor analizando el relato de Tucídides sobre la guerra panhelénica. Heródoto describe la fuga de Jerjes y cómo Mardonio decidió acampar en Tesalia. El general persa pretendía retomar Atenas después del invierno. En cuanto a la marcha de Jerjes, fue horrible. El ejército bárbaro no solo fue golpeado por el hambre, sino también por la peste. Hay una digresión sobre un rey tracio que literalmente ciega a sus propios hijos como castigo por haberse unido a la fuerza persa. Oh, sí, hay un posible relato en el que el propio Jerjes trató de navegar, en lugar de marchar, de regreso a Persia. En este viaje, si es que realmente sucedió, se desató una tormenta en la que Jerjes pidió a los marineros que saltaran por la borda para aligerar la carga. El historiador duda de la historia, pero es emblemática de la tiranía. La narración vuelve entonces a Temístocles. Fue votado como el segundo más grande por todos los comandantes. Sin embargo, dado que todos votaron por sí mismos como primeros, técnicamente ninguno ganó la votación, lol. En todo caso, el ateniense fue considerado como el mejor o el más útil, el más valioso. Recibió honores en Esparta y en los Juegos Olímpicos. Jocoso como, cuando un oponente político lo acusó de ser famoso solo por Atenas, respondió: Te digo que así es, si hubiera sido nativo de Belvina, nunca habría sido honrado así por los espartanos, pero tú tampoco, amigo mío, a pesar de que eres ateniense. Para terminar este relato, está la historia de un tal Alejandro, rey de los entonces sometidos macedonios. Heródoto relata la historia mítica de cómo se fundó Macedonia. Saltándose eso, la narración histórica se refiere a la esperanza de Mardonio de aliarse con los atenienses. Sí, esperaba que con su armada pudiera conquistar toda Grecia y, a cambio, los atenienses quedarían como gobernadores. El ya mencionado Alejandro fue enviado para transmitir esta oferta a los atenienses. Los espartanos estaban preocupados, sobre todo porque un oráculo había profetizado una vez que si los atenienses se unían a los medos, entonces Esparta sería conquistada. Así, ofrecieron a los atenienses toda la amistad y ayuda para reconstruir lo que pudieran, añadiendo: Sabéis que en los bárbaros no hay fe ni verdad alguna. Es decir, no se puede confiar en ningún acuerdo con gente como Mardonios. Los atenienses, a su vez, respondieron que los espartanos no debían preocuparse ya que, mientras el sol siga el mismo curso por el que va ahora, nunca haremos un acuerdo con Jerjes, pero saldremos a defendernos de él,
confiando en los dioses y en los héroes como aliados, por los que no tuvo respeto cuando prendió fuego a sus casas y a sus imágenes sagradas. Permítanme también citar parte de lo que enviaron a Mardonios en respuesta. Necesariamente debemos vengarnos hasta el extremo en lugar de hacer un pacto con el que hizo estos actos. Luego, en segundo lugar, está el vínculo de la raza helénica, por el cual somos de una sola sangre y de una sola lengua. Los templos comunes de los dioses y los sacrificios comunes, las formas de vida que son las mismas para todos. Te tiene que encantar. Aunque, por desgracia, la subsiguiente guerra panhelénica es esencialmente una prueba o señal de que incluso si beligerantes y feos extraterrestres aterrizaran, la humanidad no se unificaría. Solo queda un libro en las historias de Heródoto. Si deseas saber cómo los atenienses y los espartanos derrotaron a los persas de Mardonio, mira los siguientes videos. Si no sabes cómo llegamos a este punto, realmente no deberías perderte todo lo anterior. Ahora, para encender tu curiosidad, para motivarte a ver el último video de esta serie, te regalo una muestra de uno de los muchos aforismos que tallé mientras leía a este autor. El epítome de la necedad es nunca considerar la muerte. Desacuerdo entre democracias es peor que incluso un mal acuerdo. Si disfrutas o le sacas provecho a mis aforismos, que sepas que tengo miles. Escribiré libros con breves ensayos temáticos compuestos de aforismos. Estos ensayos son profundos e intrigantes pero fáciles de leer. Para copias muy económicas, busca Protágoras Paz en el sitio web de Amazon. Repito, Protágoras Paz, ese es mi nombre.